9 de la mañana, 21 minutos, y aquí sobre la mesa tenemos este libro que, bueno, desde el comienzo del programa le decíamos íbamos a estar dialogando con su autor. Creo que no debe haber nada más atrayente que decirle cómo jubilarte a los 40 y además divirtiéndote mucho en el intento. Federico Labaña parece tener... yo diría que casi que el secreto de la eterna juventud. Un placer recibirte, Federico, autor de este libro. Bueno, la pregunta se cae de maduro. ¿Cómo? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Sí, yo digo que el título obviamente es muy provocador, porque es como aspiracional, ¿no? El querer jubilarse joven. Pero creo que la parte más interesante es la segunda parte del título, que es divirtiéndote mucho en el intento. Entonces, empiezo en el prólogo diciendo que hay dos mentiritas piadosas o marketineras en el título. Una, que ya no tengo 40, ya los estoy promediando, pero los números redondos siempre venden. Y la segunda es que no me jubilé ni me pienso jubilar nunca, en el sentido de estar en actividad. O sea, y ahí viene un poco lo de interpelarlo y de jubilarse, ¿no? El por qué es tan aspiracional jubilarse, cuando uno, si realmente ama lo que hace y es feliz haciendo lo que hace, en realidad no quiere dejar de hacerlo nunca. Entonces, por ahí va un poco el juego del cómo jubilarte. Claramente hablo más de la parte económica, de lo que se llama hoy la estabilidad financiera, el de repente haber logrado una estabilidad que te permita no tener que necesitar del día a día de tu trabajo para vivir de eso. No ser esclavo del trabajo, ¿no? No perder de disfrutar por tener que trabajar para sostener algo que después no podemos disfrutar. En tu caso, has trabajado mucho porque has tenido esta red de hostels, Viajeros Hostels, Sinergia Cowork. Bueno, ¿cómo es justamente conjugar emprendimientos que pueden ser más o menos exitosos, pero bueno, con un disfrute personal? Sí, un poco mi historia, y que lo que intento contar en el libro es una historia emprendedora, ¿no? Que me parece que los ejemplos son necesarios para inspirar, ¿no? Aquí hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer, el periodista de la CNN, que se llama Crear o Morir, y él explica por qué en América Latina hay tan pocos emprendedores comparado con otras regiones. Y dice que es un tema de referentes, que los niños, los jóvenes aquí no tienen tanto referente, que todos quieren ser Suárez, Forlán, Messi, pero ninguno quiere ser Steve Jobs, Zuckerberg y demás, porque no los tenemos como referentes. Entonces me parecía bueno tirar este puntapié de mostrar un poco una historia emprendedora de alguien normal, de clase media, sin asociarlo a esos super genios que crean esas megas aplicaciones o proyectos, y que hace una vida muy acorde a lo que le gusta, ¿no? Me encanta viajar, siempre fueron mis pasiones. Con 20 años me fui de mochilero a recorrer el mundo, y no es casualidad que años más tarde hubiera puesto el primer hostel aquí en Uruguay y demás. Entonces es importantísimo para que realmente, porque no solamente la libertad financiera o económica, sino disfrutás el día a día de lo que haces. Entonces, cuando me preguntan sobre emprender y en qué emprender, siempre digo, emprende en lo que te apasiona. Algo te tiene que gustar, algo tiene que ser tu pasión. Anda por ahí. Porque si estás haciendo algo que no te gusta, terminás siendo esclavo de tu negocio. O sea, tenés un proyecto, pero sos esclavo del mismo. Federico, se da mucho en las personas de la tercera edad, y nosotros en Arriba Gente tenemos una importante cantidad de televidentes que pertenecen a la tercera edad, que esperan a jubilarse de su trabajo para hacer aquellas cosas que dejaron pendientes en la vida. Cuando era chico quería estudiar guitarra, no pude, entonces espero a jubilarme y ahora estoy aprendiendo guitarra. Estoy dando un caso en la rama artística, como se puede dar en otro tipo de emprendimientos. Uno lo que ve allí, que claro, se llega a un punto de la vida donde difícilmente esa actividad se realice buscando un rédito económico. Ya tengo la jubilación, voy a vivir de esta jubilación, ahora voy a hacer lo que me gusta. ¿Es acaso lo que nos estás proponiendo, que tal vez cuando estamos en plena actividad empecemos a hacer lo que nos gusta, porque tal vez terminemos jubilando a los 40 de lo que no nos gusta porque encontramos y tenemos la energía para que eso sea un emprendimiento? Totalmente. Hay un capítulo que se llama La vida es una, no hay revancha. No dejes para otra vida lo que no hagas en esta, ¿no? Entonces, justamente, y lo que me decías de gente mayor me ha causado mucha satisfacción en estas semanas que el libro salió, que si bien está enfocado mucho más para jóvenes, para emprendedores y demás, que me ha escrito gente en edad de jubilación que lo leyó y que me explicó cómo realmente sentía que lo importante que era
o sea, realizarse ahora estando jubilados, y qué lástima que no lo vieron antes y que estaban esperando ese momento para hacerlo. Entonces, creo que sirve para los que ya están en esa edad de jubilación y vean que emprender no es solamente para los negocios, emprender es en cualquier actividad que hagas en la vida, es correr riesgos a cualquier edad, no hay que correr riesgos solamente de joven, riesgos se pueden correr a cualquier edad y hacer cosas nuevas que te motiven cada día y que también incentiven a sus hijos, nietos, sobrinos a que tomen riesgos. O sea, parte de lo que nos pasa, y es un tema cultural y de educación, es que lamentablemente nos enseñan a no correr riesgos, ¿no? Todos decimos que somos una sociedad muy conservadora, donde mejor no te metas, no hagas esto, estás bien donde estás. Yo lo cuento mucho en el libro, que muchas veces mi propia familia, que es la que más te quiere y te quiere bien, a mí me decía, no, cuando iba a abrir un hostel, pero ¿qué es esto, no? O sea, gente joven que no se conoce y duerme junta, es raro. Con los cowork pasó lo mismo, gente que no se conoce y trabaja junta. Mejor estás bien donde estás. Y yo digo que, o sea, que lo más importante justamente es animarse a hacer cosas diferentes, a correr riesgos, porque no se vuelve de no haberse animado. O sea, si te animás y te va mal, puedes haber perdido tus ahorros, puedes haber perdido un poco de tiempo, pero si no te animaste, o sea, esa sensación contigo mismo de tuve la oportunidad, lo quise hacer, ¿no? ¿Cuánta gente escuchamos? Sí, a mí me hubiera gustado tener un negocio, hacer tal cosa, pero no podía dejar el trabajo, no podía dejar esta seguridad. Entonces, no se vuelve de no animarse, de no arriesgar, y es un poco lo que intento animar con el libro, que a cualquier edad se puede arriesgar, a cualquier edad hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer realmente. Claro, sin embargo, el ser emprendedor tiene ahí un trabajo, una logística, que no es solamente, ay, bueno, me gustaba tocar la guitarra, me dedico a eso, ¿no? Por algo hay emprendimientos que son exitosos y otros no tanto. ¿Cuál es el otro trabajo, digamos, que lleva a sostener un emprendimiento para que tenga viabilidad? Porque si siempre estoy cambiando y proponiéndome correr riesgos y hacer cosas y fracaso, probablemente esté preso de eso también, ¿no? Capaz que no de un trabajo demandante o muy rígido, pero ¿cuál es justamente ese otro trabajo a sostener para que un emprendimiento tenga viabilidad? Claramente, Lorena, los emprendedores son tenaces, ¿no? Tienen que tener esa tenacidad de siempre insistir y siempre buscarle una vuelta más. Yo cuento lo mucho que me costó llegar a hacer cada cosa y los fracasos en el medio. Sí, y ahora la pandemia supongo que te habrá afectado muchísimo en el negocio de los hostels. Muchísimo, muchísimo, y hay que reinventarse constantemente. Generalmente los emprendedores somos muy creativos, tenemos que estarle buscando siempre una vuelta más a todo y a conseguir nuevos clientes, a mantenerte a flote, etc. Pero bueno, básicamente creo que emprender es un poco eso, ¿no? Es animarse a hacer cosas a pesar de los riesgos. Y tomar de repente hasta la decisión tal vez más tonta o infantil, que es por ejemplo lo que me pasó en determinado momento durante esta pandemia, que estuvimos muy coartados de poder desarrollar nuestras actividades artísticas, que no es lo mismo que este trabajo aquí en Arriba Gente o el que hago en Vivir otra vez. No es lo mismo que subirse a un escenario, le pasa a Lorena lo mismo, y actuar, generar, crear un personaje, cantar, no era lo mismo. Y entonces, ¿sabes lo que hice un día? Googleé. Soy actor y soy cantante, ¿qué puedo hacer durante la pandemia? Lo googleé. Y a partir de allí empecé a generar un montón de contactos con un montón de gente en diferentes partes del mundo que me decía qué estaba haciendo para que por lo menos emocional o anímicamente pudiera desarrollar determinado tipo de cosas. Y por primera vez escuché la palabra streaming, cuando ningún artista estaba todavía haciendo streaming, y algunos me empezaron a decir que a través del Instagram o de esto, y cuando quise acordar, la pandemia generó una nueva industria que fue la industria del streaming. Por supuesto, yo no estoy metido en ella, pero sí digo que en aquel momento hubo ya gente que empezó a crear algo que otros vieron como posibilidad de ingreso, y hoy es muy común que este sistema termine coexistiendo, la presencialidad con el streaming. Y creo que a eso es a lo que apunta tu libro, a que nos jubilemos de los conceptos tradicionales del trabajo. Correcto, totalmente. Y una cosa que me quedo por contestarte, Lorena, en cuanto a cómo emprender, ¿no? Y a no... Yo doy algunos consejos en base a mi experiencia
de que emprender justamente no es tirarse al agua y nada más. Hay que ser muy profesional, hay que estudiar las cosas, hay que analizar los proyectos, hay que buscar toda la información posible, hay que armar un plan de trabajo, un plan de negocios, para que el riesgo del fracaso sea mucho menor. Claro. Porque el riesgo siempre está. Un emprendedor sabe o un freelance, alguien que trabaje por su cuenta, sabe que el riesgo va a estar porque no tiene la seguridad del trabajo, del sueldo a final de mes. Pero cuanto más profesional sea, cuanto más lo estudies, más lo analices, mejor. Y para eso también uno puede ver muchas cosas en internet. Hoy en día está el mundo muy abierto, estudiar otros proyectos, ver tendencias a nivel mundial, ver cómo un emprendedor, en mi caso lo cuento, hizo paso a paso para armar su proyecto y de ahí sacar esos ejemplos que tú decías, Humberto, para armar el proyecto que quieras. Y en el peor escenario, que te vaya mal, seguramente sacaste un gran aprendizaje de eso y para el próximo lo vas a hacer mucho mejor. ¿Y cómo conectar con esa creatividad? Porque años de estar esclavo de la rutina, del trabajo, del sostenerse y de esta idiosincrasia que tenemos y que vos describías al principio, ¿no? De no arriesgar, de mantener el trabajo de larga duración, etcétera. Creo que nos desconecta un poco con ese lado creativo en el más amplio sentido, ¿no? ¿Cómo reconectar con eso para las personas que no lo tienen, digamos así, que ya le viene? Te iba a ir Fácilmente. justo a eso, ¿no? Porque hay una parte que uno puede decir es innata, como en cualquier profesión, ¿no? Que hay cosas que son innatas que nos salen naturales. Pero hay otras cosas que se educan, que también intento hablarlo bastante en el libro. Y lo importante, tanto de la familia como del Estado, para educar lo que son las famosas habilidades blandas, para que los niños puedan ser luego futuros emprendedores. Si a nosotros nos educan que cada vez que un niño en casa hace algo mal, lo castigamos o le decimos que no, si en la escuela te castigan porque te vaya mal, seguramente el niño va a ser poco creativo, se va a animar poco, va a tener menos autoconfianza. Entonces, en la medida que nosotros incentivamos esas habilidades blandas, la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo, confianza sobre todo, o sea, el uno confiar en uno mismo, te hace ser mucho más arriesgado y seguramente te va a ir mucho mejor. Entonces, lo importante que es desde la familia fomentar eso, yo se lo digo a amigos que son padres y que de repente no han sido emprendedores y demás, digo, muéstrenle a sus hijos que ustedes arriesgan en algo también, que ellos vean que arriesgar está bueno, que se puede. Entonces, esa es una parte súper importante. Después, obviamente, a nivel de creatividad y demás, como te decía, es algo que cada día nos tenemos que poner como un desafío y es lindo levantarse a tratar de inventar algo nuevo, a buscarle una vuelta más a mi negocio. Y los emprendedores, y esto para mí es súper importante, no somos solamente los que de repente tenemos algún proyecto innovador o más grande o que tuvimos la suerte de escalarlo, internacionalizarlo. Emprendedor es la persona que tiene su tiendita en el barrio, emprendedor es el que sale con su carro de garrapiñada a venderla todos los días. O sea, cualquiera que está arriesgando su tiempo y su capital, su ahorro, es un emprendedor. Y esas personas todos los días tienen que intentar reinventarse, buscarle una vueltita más para vender un poco más o para, en la pandemia, llegar a gente que ya no podía acercarse y tenía que llegar de otra manera a ellos. Y bueno, es un desafío también hermoso y que se va aprendiendo día a día. Bueno, ha sido un enorme placer tener a Federico Labaña esta mañana en Arriba Gente. ¿Cómo jubilarte a los 40 divirtiéndote mucho en el intento? Es de lo que hemos estado hablando. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.